Hola amigos, celebramos hoy el 21º domingo del tiempo ordinario y el Evangelio está tomado del capítulo 6 de San Juan y dice así: En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron: Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿Esto os hace vacilar? Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo, algunos de vosotros no creéis. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿También vosotros queréis marcharos? Simón Pedro contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo, consagrado por Dios. Con las lecturas de este domingo concluye una especie de meditación de 4 semanas sobre la Eucaristía. En el Evangelio de hoy, Jesús a los apóstoles les pide tomar una opción entre creer y aceptar la nueva alianza establecida en su cuerpo y en su sangre, o volver a la antigua. Y a nosotros también se nos pide decidir a quién vamos a servir. Durante este tiempo, la liturgia nos ha presentado el milagro de la Eucaristía, un milagro cotidiano, pero que es mucho más grande que todos los milagros realizados por Dios en el Antiguo Testamento, en la salida de Israel de Egipto. También a nosotros nos ha prometido el Señor un nuevo hogar, la vida eterna, el cielo, y nos ha ofrecido este pan, el pan del cielo, para fortalecernos en nuestro caminar hacia el cielo. Él nos ha dicho que si no comemos su carne y no bebemos su sangre, no tenemos vida en nosotros. Este modo de hablar es duro, murmuraban los judíos en el Evangelio de hoy. Y por eso muchos de ellos se separaron de Jesús, dejaron de seguirle. A veces, en la teología protestante, se dice que Jesús en realidad hablaba de una forma simbólica de su cuerpo y su sangre. Sin embargo, no tiene mucha lógica, porque ¿por qué se habían de ofender los judíos si Jesús estuviese hablando únicamente acerca de la fe o de un sacrificio simbólico? Ellos se fueron disgustados pensando que Jesús les hablaba de canibalismo. ¿Por qué Jesús dejaría marcharse a la mayoría de los discípulos por un malentendido que bastaría aclarar? Que sin embargo no lo hizo ni siquiera para los discípulos más cercanos. ¿Por qué no les explicó que estaba hablando de fe o de un mero símbolo? Al menos él podía aclarar estas malas interpretaciones y evitar que los discípulos se fueran de él. Sin embargo, Jesús en verdad está hablando de su cuerpo y de su sangre. Nos tenemos que alimentar de él, porque solo en él tenemos vida eterna. Él se refiere, naturalmente, a un tiempo después de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, cuando es el Espíritu el que entregará a los discípulos y a nosotros su cuerpo glorificado en las especies eucarísticas del pan y del vino. Pero no deja de ser un milagro inmenso que no podemos llegar a alcanzar, y que sin embargo es así. Cristo en la Eucaristía me da su cuerpo y me da su sangre, y en él comulgo la vida eterna y tengo una verdadera intimidad con él. Sin embargo, seguir al Señor no es fácil, porque compromete la vida e incluso compromete también la razón, porque los milagros desafían también la razón. La verdad es que la revelación de Jesucristo, si no se acepta desde la fe, puede provocar la decepción de muchos o bien la adhesión incondicional de los discípulos que hoy, por boca de Pedro, le dicen al Señor: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos que tú eres el Santo, el consagrado por Dios. Terminados estos domingos que nos ha hablado el Señor sobre la Eucaristía, debemos preguntarnos si también nosotros queremos marcharnos, o si por el contrario queremos quedarnos con Jesús, si queremos reconocer a Jesús, el Santo de Dios, presente en la Eucaristía, si estamos dispuestos a comprometer nuestra propia vida en el seguimiento de Jesucristo, aunque esto desafíe a veces nuestra razón. ¿Aceptamos realmente una vida creyente,
una vida que realmente implique la totalidad de nuestra vida? ¿O queremos seguir viviendo la vida cristiana como quien selecciona los platos de un menú? Cristo merece la vida, y la vida entera. Por eso le pedimos hoy al Señor, por intercesión de María, que nos conceda la gracia de seguirle de verdad. Que Dios os bendiga y que la Virgen os acompañe.